con José Antonio Kast. Ya estamos conectados con él. Le vamos a preguntar dónde está, cómo ha estado viviendo esta pandemia, si es que ha podido hacer sus actividades normales o si es que ha tenido que adecuarse como todos y cada uno en nuestro país. José Antonio Kast está en la línea por ahí. ¿Cómo está? Bienvenido a Palabra de Radio. Sí, muy buenas tardes. Aquí estoy Qué bueno. ya instalado para poder conversar con ustedes. Oiga, estaba escuchando ahí cómo ha sido esto de la adecuación a los tiempos actuales. Es verdad. Bueno, ha sido un tema para todo el mundo, para el Partido Republicano también. Nosotros a partir de marzo, cuando ya se decretó la suspensión de las clases, decidimos no seguir haciendo actividades en terreno ni nada que reuniera a un grupo importante de personas. Cambiamos muchas de las cosas que teníamos y nos fuimos al mundo virtual. Y desde el mundo virtual hemos generado la inscripción de la región de Coquimbo, la región de los lagos, donde ya somos partido junto con otras 4 regiones más. Y seguimos en eso. Mañana ya tenemos una hora de nuevo en CERVEL para poder ingresar las regiones de Biobío y Valparaíso. También las concretamos de manera virtual a través de la clave única que las personas obtienen en el registro civil y luego en la página web del CERVEL. Y hemos aumentado nuestra presencia en lo que es YouTube, en lo que es el streaming permanente, en entrevistas, bueno, todo lo que hemos podido hacer, y también a través de los medios de comunicación locales hemos tratado de estar permanentemente conectados con las distintas regiones. Y en lo personal, bueno, yo vivo en la comuna de Paine, que no estuvo en cuarentena obligatoria en ninguno de estos procesos, pero sí yo estuve, al igual que la gente del Partido Republicano, haciendo una cuarentena voluntaria, tratando de tomar todas las medidas que las autoridades señalaban, y hoy día ya, día lunes 20, como Partido Republicano, en nuestra oficina en Santiago, volvimos la mitad de las personas que estamos aquí, ya sea voluntarios o con algún trabajo formal dentro del partido. Hoy día vemos 4 personas aquí en la sede y la idea es que estos 4 estemos 15 días y durante estos 15 días otros 4 estén en sus casas y así después de 15 días esos 4 vengan ellos a la sede y los otros 4 vuelvan a sus casas. Bueno, se ha adecuado. Entonces, claramente, José Antonio Kast, presidente del partido político Partido Republicano, ¿se llama igual que el Partido Republicano en Estados Unidos o es una coincidencia así eso? Es, a ver si me ayuda a entender. Así es, se llama igual. Nosotros partimos con un movimiento social y político que se denomina Acción Republicana, que en estos días cumplió 2 años de existencia. Sigue trabajando en lo que es el conocimiento de los problemas reales, recorriendo algunos dirigentes recorriendo sectores del país, levantando seminarios de capacitación, y en paralelo formamos un centro de estudio que es Ideas Republicanas, que es un centro de estudio bastante virtual, porque hay 100 o casi 200 personas que participan en distintas comisiones de trabajo, pero levantamos propuestas que se concretan a través de la colaboración virtual. Y el tercer paso que dimos fue constituir el Partido Republicano, y como ya esta Acción Republicana, Idea Republicana, bueno, venía de cajón que el partido tenía que ser el Partido Republicano. Lo único que no tenemos es la página web del Partido Republicano, porque alguien ya la había inscrito antes, hace años atrás. Por lo tanto, nuestra página web es partidorepublicanodechile.cl. Ya, tuvieron que adecuarse. También, nosotros nos adecuamos a todo. José Antonio Kast, y tratamos de pedir la página así a la persona, pero no hubo caso. Ya, ha pasado. Cuando partieron los .cl, los .com, algunos personas interesantemente inteligentes inscribieron nombres de ciudad y se quedaron con el dominio. Eso es lo que pasó, pero así es, ¿no? Sí, pero no, mira, al final, más que el dominio, es lo que uno hace y cómo uno le comunica a sus partidarios. Por lo tanto, hoy día casi toda la gente ya cuando ingresa a la página web sabe que tiene que poner Partido Republicano de Chile. Y lo logra igual. Oiga, ya pues, ya le están enviando saludos José Antonio Kast, ¿eh? Desde Punta Arenas, pero muchas Lucía, grande Hack, futuro presidente. ¿Sigue con la intención de ser futuro presidente José Antonio Kast o no?
¿Sigue con la idea de Así ser es, presidente de desde Chile? que salimos de la primera vuelta electoral, cuando me tocó competir con 8 candidatos y salí cuarto, después de Sebastián Piñera, que salió primero, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, y luego tuve la fortuna de casi marcar un 8% por sobre lo que era Carolina Goich, que era la presidenta del Partido Demócrata Cristiano. Ya nosotros ahí dijimos que habíamos llegado para quedarnos como sector político y que yo tenía Ujú. toda la intención de ser candidato nuevamente si las cosas se daban y si Dios me daba vida y salud para poder hacerlo. Ahora sí, desde la plataforma de un partido político, y ahí tendrá que ser el Consejo General del partido, la directiva del partido, la que decida en qué modalidad iríamos a la próxima elección. Pero al menos por mi Mm. parte, toda la voluntad de volver a ser candidato presidencial. Oiga, y si usted tiene la intención de ser candidato presidencial y seguramente va a ser precandidato, va a tener que ingresar ahí a algún tipo de fórmula política, eleccionaria, para poder ir avanzando y en una de esas convertirse, la intención está, en el representante de un sector político, más ligado obviamente a la derecha, centro derecha, incluso algunos plantean que un poco más allá de la derecha. Y en ese sentido, ¿qué evaluación tiene usted, José Antonio Kast, desde el conocimiento? Usted fue parlamentario, etcétera. ¿Cómo cree usted que lo está haciendo el presidente Piñera en términos de liderazgo político en esta crisis? Bueno, primero decir que uno puede ir a las elecciones y en la elección presidencial hay primera y segunda vuelta. Por lo tanto, no necesariamente uno tiene que pasar por la fórmula de una primaria, y es lo que nos tocó hacer la vez anterior, que reunimos las 40, o sea, eran 35.000 firmas, pero reunimos casi 45.000 firmas para presentar la candidatura independiente, y eso nos permitió estar en la papeleta. Hoy día ya no necesitaríamos juntar las 45.000, las 35.000 firmas, porque en la Ujú. plataforma del Partido Republicano, que ya está constituido, nos permite ir con candidato presidencial y Claro. evaluar el tema de la primaria o llegar a la primera vuelta. Yo me inclino más por llegar a la primera vuelta, pero eso ya es resorte del partido próximo año. Y respecto del liderazgo de Sebastián Piñera, me ha tocado conversar con varios líderes políticos y sociales, y muchos han comentado algo que me hace sentido. Me dicen, mira, es un mal político, pero un buen gestor. Por lo tanto, así como bajó hasta el 6% después de lo que ocurrió el 18 de octubre, que no hay unanimidad en cómo uno se refiere a eso. Muchos hablan de estallido social, yo hablo de estallido de violencia, pero bajó su índice de popularidad al 6%. Y hoy día ya está por sobre el 20%, porque la gente dice, menos mal nos tocó esta crisis sanitaria bajo la dirección de Sebastián Piñera y no bajo la dirección de gobiernos socialistas como el que encabezó Michelle Bachelet, porque en temas sanitarios, en temas de previsión de lo que puede ser una crisis social y económica, claramente el gobierno, y encabezado por el presidente Piñera, más sus ministros, sobre todo el ministro de Salud y el ministro de Hacienda, lo han hecho muy bien para lo improvisto de una crisis tan grande como esta, y analizando la situación de otros países hasta el momento, porque esto puede cambiar en cada minuto, hasta el momento, a mi juicio, lo han hecho muy bien. Y por lo tanto, nosotros como partido que nos declaramos en oposición en marzo a la línea política del gobierno, que iba a generar un plebiscito, que para nosotros no era razonable hacerlo, hemos ido, nosotros mantenemos nuestras discrepancias respecto del camino constitucional del gobierno, pero hemos Mm. avalado y hemos trabajado para que se llene a la práctica Ya. las recomendaciones que han hecho desde el gobierno en lo sanitario y en lo económico. Ya, ahí hay una diferencia, habría que hacer la diferencia. José Antonio Kast conversa con nosotros en directo desde Santiago, de la zona central, digamos, con nosotros en Radio Genial, de Coyhaique. Usted hace la diferencia porque yo recuerdo perfectamente, y de hecho eso es lo que le iba a preguntar, porque usted tuvo serias diferencias del manejo del presidente Piñera en el movimiento social de octubre pasado, pero ahora en el manejo sanitario usted se pone al lado del presidente y sigue marcando la diferencia en cómo lo hizo políticamente hablando el presidente hace un par de meses atrás. ¿Por qué tanta diferencia? Y si es que usted considera en este buen hacer del presidente Piñera, ¿cuánto tiene que ver el ministro Mañalich en esto?
Bueno, la diferencia para nosotros es evidente porque en esa época el presidente avaló y promovió el tema de un cambio constitucional, cosa que para nosotros era un tremendo error y lo sigue siendo. Y sobre todo porque no estaba ni siquiera contemplado dentro de lo que es su programa de gobierno. Y nos dicen, bueno, pero es que las circunstancias cambian, la realidad del país cambió radicalmente. Bueno, cambió en parte porque no se cumplieron las promesas que se hicieron durante la campaña electoral. Nosotros avalamos y patrocinamos y votamos en segunda vuelta por Sebastián Piñera porque había un programa muy claro de lo que se iba a hacer en el tema del Estado, tamaño del Estado, modernización del Estado, en el tema tributario, que se iba a rebajar los impuestos, en el tema de la familia, que se iba a proteger la familia. Bueno, y una serie de temas que nos fuimos dando cuenta de que no se estaban cumpliendo y que paulatinamente fueron generando esta brecha entre lo que sacó en la elección y lo que después tenía de apoyo popular. Por lo tanto, hacemos esa diferencia. Y hoy día, claramente, el ministro Mañalich hace un aporte fundamental y también lo hace el ministro Briones. No son los ministros que partieron con el presidente, que tenían una manera de hacer las cosas que, claro, pueden no haber sido las adecuadas para el momento, y nosotros cuando se cambiaron los ministros estuvimos de acuerdo de que se tenía que hacer un cambio. Incluso hablábamos de que se tenía que hacer un cambio mucho más potente en el gabinete. Posteriormente entramos en una lógica de decir, bueno, las cosas no han cambiado. Cuando vino todo lo que ocurrió entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, y alguien me preguntaba, bueno, ¿esto se lo soluciona con un cambio de gabinete? Y yo le decía, no, porque el presidente no ha cambiado de actitud. Lo que cambió fue la situación mundial que hizo que tomaran relevancia otros temas como la salud, la economía, por sobre el orden público, que era donde más débil estaba el gobierno y en la acción política. Así que sí tiene mucha relevancia que haya estado Mañalich en salud y Briones en Hacienda para estas circunstancias. Oiga, ya, entonces usted, por ejemplo, ¿y qué opina de lo que el ministro Mañalich planteó durante el fin de semana? Y lo voy a traer a usted porque usted, con la intención de ser candidato a la presidencia o presidente de Chile, en definitiva, usted también plantea, tendría que hablar de un territorio a nivel nacional. Usted conoce la realidad de Aysén, conoce cómo se mueve acá la realidad, ha estado en más de alguna oportunidad, tiene un grupo acá, tiene una coordinación política también acá. Sí. ¿Qué es lo que usted considera que en Aysén el ministro dijo que había cero posibilidad de contagio, pero también existe una realidad que se puede sumar a la discusión en términos de contaminación del medio ambiente por humo, en términos de un solo hospital, donde aquí no hay clínicas privadas, por ejemplo, José Antonio Kast? ¿Qué opina usted entonces de los dichos, por ejemplo, del ministro Mañalich, de que acá se debería volver ya a una nueva normalidad, y lo pongo entre comillas porque es un concepto que acuña el ministro de Salud? ¿Qué opina usted de esta nueva normalidad y cuándo cree usted que sería prudente volver a trabajar? ¿Es de los que piensa igual que Mañalich, José Antonio Kast? Bueno, en alguna medida sí. De hecho, nosotros inicialmente, cuando parte esta pandemia, fuimos muy proclives a la cuarentena total. Pero en el tiempo nos dimos cuenta de que el ministro tenía razón, de que no era lo prudente tener cuarentena total en todo Chile, como lo han hecho otros países que no han tenido resultados positivos, como por ejemplo España, que sigue aumentando a pesar de la cuarentena total y muy estricta, y que lo razonable era ir haciendo primero el estado de catástrofe, después los toques de queda a nivel nacional, después los cordones sanitarios, aumentar la cantidad de test, después cuarentenas comunales o regionales, dependiendo de la situación, y así avanzando. Y hoy día nosotros también concordamos, al menos lo que hemos conversado en la directiva nacional, con las políticas que está planteando el ministro, de que debemos ir retomando las actividades, y en esa línea el gobierno planteó retomar las actividades de todo el aparato público,
Inicialmente fue planteado como que todos tenían que volver. Nosotros no compartíamos eso. Pensábamos que las personas sobre los 60 años deberían, en la medida de lo posible, hacer teletrabajo, de los funcionarios públicos. Las mujeres embarazadas mantener el teletrabajo, las mujeres o los hombres que tengan niños pequeños y que no están funcionando en la escuela, también teletrabajo, y así ciertas excepciones, y también resguardando el distanciamiento social, las medidas precautorias como las mascarillas o los protectores visuales, pero creemos que es necesario dar los pasos para volver a esa nueva normalidad. Es lo que estamos haciendo en el Partido Republicano. Hoy día la mitad de las personas que colaboran estamos aquí, y en 15 días más serán la otra mitad. Y el ministro lo que plantea de Aysén es, yo creo que esa mirada de que Aysén es más fácil, lamentablemente, aislar que otras regiones, porque no tiene una conectividad como a los que todos nos gustaría. Yo efectivamente conozco la zona, y habría peleado mucho más en todos los gobiernos por tener una conectividad terrestre por Chile y no necesariamente pasar por Argentina. Conozco la realidad del aeropuerto que está en Balmaceda, que no tiene las condiciones, que la están tratando de mejorar, pero claramente no tiene las condiciones, y está todo lo que es el tema portuario. Pero los accesos a la región de Aysén son más controlables que en otras regiones. Por lo tanto, temas puntuales, si ya se evita la llegada de de personas a la región a través de las entradas habituales, y hacemos controles sanitarios de temperatura, barreras sanitarias, etcétera, puede comenzar a recuperar esta nueva normalidad, quizás antes que otra, porque también la cantidad de contagios fueron muy pocos, 7 contagios, ¿no es cierto?, en la región es un número bastante bajo, y si nosotros queremos que la región siga activa, bueno, necesitamos que vuelva a moverse el mundo privado, que es más débil que el mundo público. Aysén es una región donde el mundo público es muy grande, y nosotros necesitamos que ese mundo público empiece a interactuar presencialmente y no solamente a través del teletrabajo. Y ahí está entrando en un área que también es interesante conversar con usted, José Antonio Kast. ¿Usted qué opina de lo que está haciendo la banca, los bancos, con respaldo, con esta especie de aval que le está dando, ¿verdad?, el Estado, con varios miles de millones de pesos para ir en ayuda de los pequeños, medianos y empresarios, y algunos no tan pequeños tampoco, porque los grandes, incluso LATAM, por ejemplo, o que antiguamente era LAN, en donde tuvo participación empresarial el actual presidente de Chile, también están solicitando ayuda. ¿Qué opina del comportamiento bancario en Chile en esta crisis COVID-19, José Antonio Kast? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que buscar es primero resguardar lo más que se pueda las relaciones laborales, y por eso todo lo que es por ahora el uso del seguro cesantía es un mecanismo adecuado para el momento. Estos 3 meses que vienen, y nosotros lo que hemos planteado en una propuesta económica es aumentar y pasar de los 4.000 millones de dólares que se han pensado en destinar al tema del seguro de cesantía, buscar ahorro fiscal para abonar otros 4.000 millones de dólares más a lo que es el fondo cesantía. Lo segundo es el trabajador independiente, el trabajador informal, que también se han tomado ciertas acciones para poder ir en su ayuda. Todo esto no es automático. Tenemos que entender que a fines de febrero Chile tenía una realidad, y al 18 de marzo teníamos una realidad absolutamente distinta, no teniendo todas las herramientas digitales que podríamos haber tenido si se hubiese avanzado en el teletrabajo, en la telemedicina y en otras cosas. Y después, respecto de las pymes y del tratamiento
junto con los bancos, claramente el Estado lo que hace es aportar un fondo importante, 3.000 millones de dólares, para servir de garantía a los créditos que la banca ha dado. Y aquí uno no puede pensar que el Estado puede hacerlo todo. O sea, el Banco del Estado, con lo grande que es y con cosas modernas que tiene, no tendría ninguna capacidad de absorber todo el trabajo que significa darle crédito o repactar los créditos con todos los pymes que están en esa situación. Por lo tanto, los bancos privados en principio han entendido que aquí hay una actitud nueva del Estado, que es apalancar créditos hasta por 24.000 millones de dólares con esta garantía de los 3.000, y eso es algo que se puede hacer en la medida que existan instituciones bancarias como las que tenemos en Chile. Mucha gente reclama contra los intereses de los bancos, etcétera, etcétera, pero un país sin sistema financiero como el que tenemos nosotros colapsa y todo se empieza a hacer en efectivo o en negro, como lo vemos en los países latinoamericanos que nos rodean. Y después, respecto de las empresas grandes, claramente el Estado en algún momento también va a tener que ir a garantizar en una manera similar a la que hizo con las pymes, o bien a inyectarle recursos, pero no con propiedad, sino que con garantías reales a las grandes empresas, porque si no... O sea, ¿está de acuerdo con facilitarle... ¿Está de acuerdo con una ayuda financiera a la TAM, por ejemplo, a la línea aérea? ¿Está de acuerdo? El punto es en cómo se hace la ayuda financiera. Si se le hace ayuda financiera a la TAM o a alguna empresa de transmisión de datos de Internet o alguna empresa de servicios básicos, tiene que ser con garantías reales. Tiene que ser que la primera persona que va a recibir la devolución de esos recursos es en este caso el mismo Estado, por sobre los proveedores de crédito o las personas que hayan financiado actividades de esa empresa. Tiene que ser a una empresa que era viable antes del 18 de octubre, porque no puede ser que uno vaya a financiar una empresa que era inviable. Esto no es una ayuda a los dueños o controladores de una empresa, es una ayuda para que el sistema económico siga funcionando en el mundo de la libertad. Lo que está pasando en España es que el gobierno socialista está ahogando a todo el mundo privado, pymes, medianos y grandes, y después dice, miren, falló el mundo privado y por lo tanto ahora el Estado se va a hacer cargo. Y nos vamos a hacer cargo ¿de qué? De empresas como ENAP, de empresas como Ferrocarriles del Estado, cuando compraron los trenes españoles por sobre los trenes chinos a triple valor y siendo usados, o como Televisión Nacional, que hay que estar inyectándole millones de dólares todos los años. Bueno, ese tipo de empresas públicas, o Codelco, que tenemos un ex gerente general de Codelco que decía que no había ni un peso partido por la mitad, y después nos damos cuenta de que ayudó a financiar bienes privados de familiares. Bueno, ese tipo de situaciones tenemos que evitarlas. Evitarla, dice. Por último, José Antonio Cas, me quedan pocos minutos porque entiendo que usted tiene que entrar a un streaming que tiene que desarrollar en un par de minutos más. ¿Qué opina de las AFP y de retirar, si no, parte de los fondos previsionales? Y si cree que el sistema de AFP es tiempo de reformularlo, de hacer algo nuevo. Con eso vamos terminando. José Antonio Cas. Bueno, tema complejo, porque es uno de los temas que aparecieron después del 18 de octubre con fuerza, porque claramente hay situaciones de pensiones que no son pensiones, que son una especie de subvención, ¿no es cierto? Y esto es una discusión para más largo. En corto, decir que para lo que fueron constituidas los fondos de previsión AFP, cumplieron su labor, que es multiplicar los fondos que uno deposita. Si yo deposité 100 en los fondos de pensiones, el buen manejo de la situación y el no tener estas situaciones de que usan la plata para prestarla a otras personas y se quedan con reciben plata a muy bajo interés y después lo entregan a muy alto interés, ha hecho que esa persona que puso 100 hoy día diga tengo 300. No es que la persona haya ahorrado los 300, sino que los 100
fruto del buen manejo, se multiplicó. La discusión es el tema de las utilidades, por ejemplo, que tienen las AFP, y si corresponde o no que repartan utilidades. Eso se puede Cosa, cambiar, se puede modificar. cosa que Pero no, lo que yo no cosa que no haría ocurre. sería, No reparten de la misma manera las utilidades en época de ganancia en las pérdidas, ¿no? En eso podríamos claro, concordar a esta altura, José Antonio Castro. pero, pero lo que sí tenemos que decir es que para lo que fueron pensadas esas instituciones han hecho bien su trabajo. Lo que yo no haría jamás es entregarle modificación de esto a los políticos de siempre. Aquí hay expertos previsionales como cantidad de parlamentarios que hay. Y déjeme decirle que yo no le entregaría mis ahorros previsionales a ningún parlamentario de los que se andan proclamando como que son los que entienden la materia. O sea, si a mí me dicen, oiga, le ¿Usted entregaría tiene estos fondos de AFP, José pensiones, Antonio Cast? ¿Tiene sí, fondos claro, previsionales? sí, siempre los he tenido. Ya, y Y eso lo todos hemos hizo. perdido, pero lo que no hay que hacer hoy día es ir y sacar, si uno está en los fondos, yo ya estoy por sobre los 50, por lo tanto estoy en el fondo C, que es un fondo Ajá. menos riesgoso. ¿Y No, perdió plata en estos últimos días? ¿Revisó su talonario, todos su hemos cuenta? perdido plata, todos hemos perdido, pero lo que Perdió no plata. recomiendo al menos hacer es hoy día decir retire sus fondos, porque cuando uno está ahorrando para la vejez, dependiendo en qué etapa de la vida está, los fondos fluctúan hacia la alza y hacia la baja. Esta ¿Cuánta plata semana, por perdió ejemplo, José Antonio Cast en su ¿qué cartola cosa? del último informe? ¿Qué cosa? ¿Cuánta plata perdió en los últimos días en la AFP que usted Da tiene bastante, pero en la da lo clase mismo, C? porque yo he visto ¿Ah? autoridades que dicen, mire, yo perdí 5, perdí 10 millones. ¿Cuánto perdió No usted? no lo voy a decir, Ah, pero perdió harta pero platita o poquita platita. todo, mire, si da lo mismo que sea mucha o poca. Todos hemos perdido bastante, más de lo que hemos querido. Pero las personas que, por ejemplo, tienen 20, 30 años de edad y estaban en el fondo más riesgoso, lo que no tienen que hacer hoy día es retirar sus plata. Porque si lo hubiesen retirado cuando todo el mundo del Noma FP decía retiren sus platas, que fue hace 2 semanas, habrían perdido mucho más de lo que están perdiendo al día de hoy. O cámbiense de fondo, porque uno hace la pérdida en el momento que retira sus ahorros. Sí, es un Y a sistema eso muy hay que complejo. agregarle... Oiga, ¿Mm? para terminar, José Antonio Cast, y agradecer muchísimo esta Sí. entrevista, ¿usted dónde se siente más cómodo? ¿Al lado de quién se sacaría la foto en estos días de pandemia planetaria? ¿Con Jair Bolsonaro en Brasil? ¿Se sacaría más la foto con Angela Merkel en Alemania? ¿O se sacaría la foto con Macron en Francia? ¿Con quién se siente más cercano Bueno, si me pudiera en la sacar la fórmula de foto, actuar en pandemia? es que me sacaría la foto con el presidente de Brasil y con la presidenta de Alemania. Porque cada país tiene una realidad distinta. Con el que no me sacaría la foto es con Macron, porque Mira, insistió, por ejemplo, en ir a una elección municipal cuando sabía que no debía hacerlo, y se dio cuenta después de que no correspondía hacerlo. Es lo que yo estoy planteando, por ejemplo, con el plebiscito de octubre, no corresponde hacerlo, pero las realidades de cada uno de los países son absolutamente distintas. A nosotros nos llega más información parcial, tanto de Alemania como de Brasil. No estamos todo el día viendo lo que ocurre en el país mismo. Por ejemplo, yo entrevisté al hijo de Jair Bolsonaro, a Eduardo, y veíamos que Brasil tiene 12 millones de habitantes. Es exactamente la mitad de todos los habitantes de Sudamérica. Tiene situaciones de pobreza radical distintas a las que tenemos en Chile, situaciones de informalidad de su economía absolutamente distintas, y viene saliendo de un proceso de corrupción tremendo por parte de los gobiernos anteriores. Entonces, no es muy comparable. Tienen toda una discusión respecto de un remedio, la ixociclorina o algo así, que se usa para tratar la malaria. Por lo tanto, es difícil de acá decirle, mire, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Va a haber tiempo para esas evaluaciones en un futuro, esperemos que próximo. muchas gracias, José Antonio Cast, por este contacto telefónico que tengo la sensación de que se va a repetir porque ustedes están actuando con bien organizados, 2 años ya que tienen una coordinadora acá en el Partido Republicano, partieron como movimiento, ahora ya como partido. Incluso ya se habla de candidatos en el Partido Republicano acá en la región de Aysén. No sé quiénes serán los candidatos, pero si usted me ayuda con un adelanto sería fantástico. ¿Mm? Así que mientras no estemos constituidos no podemos dar ni un adelanto porque sería como el cuento de la lechera.
Si se Muy bien, rompe, muy bien. Seguiremos hablando. ajá, que esté muy bien. Muchas gracias por el